Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Aquí sigue la W y nos vamos a hacer una rapidísima ronda de titulares porque sigue la W en digital. Hoy vamos a tratar de comprimir, vamos a ver si lo logramos, Andrea, si tenemos suerte. Sí, yo creo que sí. 3 temas en una hora. Bien. Podemos. Vamos a ver si lo logramos. El primero, vamos a estar hablando de una expectativa que hay en Colombia y en el mundo, que es ¿cuál, Carlos? Últimamente en el mundo internacional, en Europa y en Estados Unidos, que se han levantado las restricciones de casi todas las medidas contra el COVID. Uso de mascarilla, cuarentena para los viajeros y el pasaporte de vacuna para algunos sitios. ¿Cuáles son las medidas que se van a levantar en Colombia y cuándo? Pero primero vamos a Suiza, que ya se han levantado muchísimas de esas medidas y nos va a hablar un doctor para que nos diga si ya es hora en que el mundo entero diga no más a las restricciones contra el COVID-19. Vamos a estar hablando en segundos también de protección ambiental versus explotación minera. ¿Por qué razón, Paola? Porque Juan Pablo, el Ministerio de Ambiente parece había dado vía libre a la extracción minera en zonas de reserva forestal y ya hay una empresa canadiense que está interesada en sacar cobre en el Chocó. ¿Y por qué razón, Mauricio, nos vamos a ir al departamento del Atlántico? ¿Por qué vamos a ir a Malambo al cierre de este Sigue la W Digital? Porque allí en Malambo se abrió una convocatoria para unos cursos que se van a dictar, unos talleres a la comunidad LGBTI y están siendo muy cuestionados. Bueno, pues bienvenidos, ese es el menú para esta segunda hora de Sigue la W. Recuerde siempre no solamente darle like, compartir esta emisión, el enlace de Sigue la W de YouTube a través de sus redes sociales, puede hacerlo a través de Twitter si le gusta, si lo quiere hacer a través de Facebook o a través de WhatsApp, ¿por qué no? Compartir a esta hora este enlace en donde hay información, denuncias y que vamos a arrancar haciéndonos una pregunta. ¿Se acerca el final de las restricciones para el COVID? Carlos, ¿quién es su primer invitado? Pues Juan Pablo, vamos a irnos a Suiza, a un doctor que es muy respetado en ese país, se llama Antoine Flahot, usted me corregirá en la pronunciación. Él es director del Instituto de Salud Global en Ginebra. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, para dar contexto, es ¿cómo están las restricciones hoy en día en Suiza y desde hace cuánto empezaron a levantarlas para este nuevo panorama de vacunación, de inmunidad de rebaño y demás? Docteur Antoine Flahot, bonjour et bienvenue à l'antenne de la W Radio. Bonjour. Bon, tout d'abord, mon collègue voudrait savoir quelle est la réalité aujourd'hui sur les restrictions autour du Covid dans votre pays. Est-ce que l'on peut déjà ne pas porter de masque? Quelle est la réalité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, c'est vrai donc en Suisse, mais c'est aussi vrai en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique. On a passé le pic de la vague Omicron et les populations et les gouvernements demandent aujourd'hui de lever assez rapidement les mesures. Les gouvernements sont plus ou moins prudents. On a vu qu'au Royaume-Uni, les mesures ont été levées rapidement, peut-être un peu trop rapidement, au Danemark également, et en France ou en Suisse, on envisage de lever les mesures, mais peut-être de façon un tout petit peu retardée, un petit peu peut-être décalée par rapport à certains autres pays. Donc pour l'instant, le port du masque est obligatoire en Suisse, dans tous les transports publics, mais aussi dans tous les lieux clos intérieur. On n'a jamais demandé de mettre le masque à l'extérieur, sauf dans des rues très passantes, et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Bueno, pues nos dice que la realidad hoy día en Europa del oeste, como Suiza, Italia, Francia, España, Portugal y Bélgica, pues ya bajó el pico de Omicron y por ende empieza poco a poco a darse los pasos hacia un levantamiento de las restricciones. Un levantamiento que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido o de Dinamarca se dio de manera muchísimo más rápida y que, pues, digamos, han avanzado a otra velocidad. Sin embargo, hoy por hoy, en el caso de Suiza, el porte de máscara o de tapabocas sigue siendo obligatorio en el transporte público, en los lugares cerrados y eventualmente en calles que sean muy concurridas, pero de resto ya se ha levantado una gran cantidad de restricciones. Ahora, yo sí quisiera preguntarle al doctor Flahot, que se esté hablando ya de un levantamiento de restricciones prácticamente total en el Reino Unido, que poco a poco se están dando pasos en ese sentido en otros países de Europa, nos podría llevar a pensar que estamos cerca de volver a una normalidad previa al COVID. Docteur Flahot, mais
Étant donné ce que vous venez de nous dire par rapport au Royaume-Uni, mais aussi ce qui est déjà en train de se passer dans votre pays, en France, en Italie, en Belgique, enfin, nous sommes proches de peut-être arriver à un point où la vie sera presque comme elle était avant Covid? Vous savez, le Covid, c'est un petit peu comme la météorologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la prédire tellement à l'avance. Peut-être nous prédisons 7 jours à l'avance l'épidémie. Donc, c'est très difficile de savoir s'il y aura, par exemple, un nouveau variant et une nouvelle vague. Et qu'est-ce que l'on fait quand on est un marin, par exemple, et que l'on sait que on ne peut pas prédire le temps au-delà de 7 jours, eh bien, quand l'accalmie arrive, on sort en mer, on va pêcher, et puis on écoute la radio. Et si jamais le mauvais temps revient, alors on rentre au port, on fait attention et on reprend des mesures un peu plus fortes. Je dirais que c'est un petit peu la même chose. L'accalmie est en train d'arriver en Europe de l'Ouest et on va en tirer les bénéfices le plus rapidement possible. On va enlever les masques, on va enlever les passes vaccinaux et on va en profiter. Et puis, peut-être un jour, ça repartira et on remettra tout ça. Bueno, pues nos dice que en el caso médico, lo que se puede anticipar en este momento con COVID es algo pues que nos obliga a tener más o menos, en términos clínicos, digámoslo así, una previsión de 7 días. Entonces, hay que estar atentos porque de la misma forma en que en este momento caen las cifras, pues podría aparecer una nueva variante, una nueva ola que obligue a tomar nuevas medidas. Pero nos hace él un paralelo con el mundo de los marinos, de quienes se dedican a la pesca. Entonces nos dice él, pasa lo que pasa con aquellos que se dedican a navegar, que si ven que está haciendo un buen día y tienen un pronóstico favorable, pues sacan su embarcación, salen, pescan, prenden el radio y están atentos a la información que se va dando a través de los medios de comunicación o lo que van reportando. Si de repente llega un momento en el que se va a dar una situación poco favorable, pues vuelve la embarcación al puerto y tocará esperar. Algo similar podría ocurrir en el caso de COVID. No podemos decir que se haya detenido todo, pero mientras tanto se tiene que aprovechar a tomar todos los beneficios de saber que está el mar en calma. Y eso implica acabar con el porte de las tapabocas, eliminar el pasaporte o el carnet de vacunación y quedar expectantes ante la posibilidad de que esto pueda cambiar. Sí, yo quiero preguntarle la posibilidad de definitivamente quitar el tapabocas porque se baja la guardia frente a estos contagios, pero como están latentes otros posibles virus, ¿no sería mejor mantenerlo en lugares cerrados para no tener el susto de un nuevo contagio y una nueva variante? Ma collègue voudrait savoir au sujet du port de masque dans des endroits clos. Est-ce que vous croyez qu'au moins dans des endroits qui sont clos, le masque devrait devenir et être encore et toujours obligatoire? Alors non, je ne crois pas. Quand le virus circule extrêmement peu dans la communauté, le port du masque n'a très peu d'intérêt. Il sert à diminuer le risque de transmission du virus. S'il n'y a pas de virus, vous ne diminuez rien du tout. Il n'y a pas de risque à ne pas porter de masque. Le port du masque est vraiment intéressant quand le virus circule beaucoup et quand il est très transmissible. Dans le cas de Omicron, quand il y a une forte circulation du virus, et c'est le cas en ce moment en Europe, il n'y a pas d'endroit en Europe où la situation est favorable pour enlever le masque aujourd'hui. Les Danois l'enlèvent, les Britanniques l'enlèvent. Je pense qu'ils ont tort, en particulier pour les personnes vulnérables. Les personnes immunodéprimées sont à très haut risque en ce moment d'aller au Danemark ou au Royaume-Uni. Pues nos dice que no lo considera, Andrea, teniendo en cuenta que en este momento ya la velocidad con la cual se puede estar contagiando el virus ha bajado. Él considera que es necesario, sí, la obligatoriedad de la mascarilla o del tapabocas, cuando existe una altísima posibilidad de contagiarse o de contagiar.
por ejemplo, lo que ocurrió en Omicron, que tenía una tasa altísima de contagio. Entonces, si el virus está circulando mucho, tapabocas. Pero en este momento en que ya baja el pico, es decir, el virus ya no circula tanto, pues se puede eliminar el tapabocas. Ahora, nos dice él, en el caso de pacientes que tengan algún tipo de situación de riesgo o enfermedades que puedan de pronto tener alguna complicación en caso de contagio, ahí sí recomendaría él el uso del tapabocas. Por eso considera él que las medidas en el Reino Unido o en Dinamarca fueron apresuradas, pero nos dice que hablar hoy día de obligatoriedad hasta en los sitios cerrados puede resultar algo no tan urgente. Al hablar de levantamiento de las restricciones, ¿qué va a pasar con las vacunas? ¿Se necesitaría cada año quizás aplicar una vacuna de refuerzo en la comunidad o definitivamente también hay que erradicar las vacunas? Bon, et qu'est-ce qui va se passer, docteur, avec les vaccins? Est-ce qu'on sera peut-être obligé chaque année à avoir un nouveau vaccin pour éviter le Covid ou qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, je pense que c'est une question qui doit être entre les mains d'organismes internationaux, par exemple de l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'OMS qui décide chaque année si l'on doit être vacciné contre la grippe et avec quelle formulation vaccinale. Ce ne sont pas les fabricants et ce ne sont pas des experts isolés. Donc, il faudrait que l'OMS ait un groupe d'experts qui se réunissent et qui nous disent « Oui, il faut vous vacciner en septembre, en même temps que la grippe », ou au contraire « Non, il n'y a pas aujourd'hui de nécessité de se vacciner en même temps que la grippe parce que votre immunité est suffisante pour faire face au virus qui circule actuellement ». C'est vraiment un groupe d'experts qui doit le dire et pas un expert isolé. Pues nos dice Mauricio que aquí la palabra final la tendrá y la tiene la Organización Mundial de la Salud. Estos no son ni los fabricantes de las vacunas, ni las farmacéuticas, ni unos expertos aislados en distintos lugares del mundo los que tienen que decir cómo se tiene que hacer esto. No, la Organización Mundial de la Salud tiene que crear un panel de expertos que determine cuál va a ser la frecuencia, si es que va a haber una frecuencia para tenerse que aplicar la vacuna, si de pronto será cada año o si de repente tendrá que suspenderse el proceso. Pero eso no puede estar en manos de organismos nacionales ni de expertos sueltos, no. La Organización Mundial de la Salud debería asumir esa responsabilidad. Hablemos ahora de la data. Por supuesto, hoy en día no estamos igual que en 2020 y en 2020 todos los estudios comprobaron que el uso de las mascarillas frenaron el contagio del coronavirus. Sin embargo, hoy en día, con una tasa de vacunación muy alta, con una tasa de contagiados cada vez más alta, es decir, cada vez hay menos personas no vacunadas y no contagiadas por el COVID. ¿Cuál es la data que apoya a que hoy en día debe usarse mascarilla para prevenir el contagio, ya sea en ola, ya sea en pico o en no pico? Étant donné, docteur, qu'aujourd'hui il y a une grande quantité de personnes qui sont déjà vaccinées, qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui oblige à dire si l'on doit encore utiliser ou pas le masque, étant donné qu'en principe, avec le vaccin, on peut déjà arrêter la transmission du virus? Alors, on a espéré que le vaccin permettrait d'arrêter la transmission du virus. On s'est rendu compte, particulièrement avec le variant Omicron, que ça n'était pas le cas. Le vaccin permet véritablement de réduire le risque de formes graves qui entraînent l'hospitalisation et parfois le décès. Mais le vaccin ne permet pas de réduire très substantiellement la transmission du virus. C'est pour cela qu'il faut aussi le masque et la ventilation, parce que ce sont des virus respiratoires qui se diffusent par des aérosols de micro-gouttelettes contaminées et que c'est en milieu clos, essentiellement, que l'on est contaminé. 99% des contaminations ont lieu dans des lieux clos, mal ventilés, où il y a du public. Pues lo que nos responde nuestro invitado es que, Carlos, lo que ya se sabe es que la vacuna no va a detener la transmisión. La vacuna lo que ayuda es a evitar y a reducir los riesgos
altos o elevados de tener una complicación con el virus. Así que, por lo tanto, mientras el virus exista, mientras este se transmita por aerosoles, pues será obligatorio, será necesario el porte de mascarillas en caso de que haya una presencia alta del virus, y recomienda nuevamente la ventilación. Pero nos dice, esto es un asunto que mientras el virus esté y se pueda contagiar de manera delicada, pues sencillamente tocará continuar con ello. Docteur Flau, merci bien de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur la W. Au revoir. Merci beaucoup et merci pour la traduction. Au revoir. Y nos vamos ahora a hablar con una experta en Colombia para contrastar. Esto lo teníamos, nuestra invitada estaba en Suiza, ¿no, Carlos? Eso es en correcto, Suiza. sí, Bueno, en Suiza. ahora, Paola, ¿con quién vamos a hablar aquí en Colombia? Vamos a hablar, Juan Pablo, con la doctora María Cristina Navas. Ella es viróloga, investigadora y profesora, por supuesto, experta en todos estos temas, para, como usted lo decía, conocer cuál es la realidad en Colombia y cómo se podrían tomar algunas medidas aquí en el país frente a lo que está pasando también en el mundo, que ya ustedes lo contaban, y es que se empiezan a levantar esas restricciones y, por lo menos la más importante y la que muchos esperamos, quitar el tapabocas. Doctora María Cristina Navas, teniendo en cuenta lo que está pasando con el proceso de vacunación en el país, ¿usted cree que es hora de quitarnos el tapabocas? Pues son varias situaciones, ¿no? Es la evolución de la pandemia a nivel mundial y a nivel Colombia. Es el número de personas que se han contagiado, que nos hemos contagiado con el COVID y desarrollamos la inmunidad, y además de la buena cobertura de reporte de esquema completo, más de 32 millones de esquemas completos de vacunación para COVID-19. Entonces, esa es una de las condiciones que se deben tener en cuenta. Y lo segundo, porque de todas maneras, pues ya llevamos 2 años en pandemia, el virus va a seguir circulando y va a tener un comportamiento seguramente como los otros coronavirus estacionales. Se puede semejar también el caso del virus influenza, pues que circula constantemente, que es endémico. Puede haber apariciones, por ejemplo, en el caso de H1N1 también, de la pandemia. Así que varias de las condiciones que tenemos actualmente pues se tienen que ir modificando, porque entonces ya tendríamos lo que hemos mencionado, ya tendría que ser simplemente otro de los virus respiratorios que circulan en el mundo, que puede tener un comportamiento estacional más en los países que tienen estaciones más en invierno. El no uso del tapabocas en lugares abiertos se debe considerar por todas esas condiciones, por la alta prevalencia, el número de casos importantes que ha habido en Colombia y lo que significa las personas que han desarrollado inmunidad frente a una infección natural, y también la alta cobertura. Sin embargo, en los lugares cerrados se debe aún conservar, consideraría yo que se debe conservar aún el uso del tapabocas en lugares cerrados y especialmente donde no haya una buena aireación, donde no haya un número importante de personas, por ejemplo, en los salones de clase, en los teatros, en algunos lugares en los que haya un número de personas importante, aglomeración, no haya buena aireación, se debe utilizar. Ese uso de tapabocas de todas maneras y el lavado de las manos, en realidad no solamente nos protege contra este coronavirus, sino que también nos protege contra otros virus respiratorios. Culturalmente, por ejemplo, en Japón, las personas que tengan una infección respiratoria, cuando van en el metro o en transporte público, siempre utilizan tapabocas, independiente que no estemos en pandemia. Entonces, es importante tener en cuenta esto y a pesar de que tenemos vacunas disponibles, buena cobertura de vacunación, este porcentaje de personas ya con una respuesta inmune por infección natural, igual tenemos que considerar que las variantes, en este caso Omicron, que es la dominante en el mundo, incluyendo a Colombia, siempre existe un riesgo de infecciones complicadas, especialmente en las personas que no están vacunadas o que tengan un esquema incompleto, y a veces no es lo más frecuente, pero también puede existir el riesgo de enfermedad severa en personas vacunadas, especialmente en adultos mayores. Doctora, pero estamos de todas formas ya lejos de tener que vivir algo como lo que ocurrió hace, no sé, 1 año y medio tal vez,
cuando empezamos a ver los casos y las cifras de contagios que subían y los hospitales abarrotados y las salas de urgencias que no daban a más y mucho menos las unidades de cuidados intensivos, ¿eso ya quedó atrás o existe el riesgo de que esa historia se repita? No, en realidad lo que se espera es, porque ya hemos superado todas esas etapas de la pandemia, el hecho de poder tener esa cobertura, buena cobertura de vacunación en la gran mayoría de países, pues África no es el caso desafortunadamente, pero en la gran mayoría de países, pues permitirá entonces que se vayan relajando un poco las condiciones de bioseguridad y también ya lo que se espera no se van a volver a presentar estos picos tan marcados con este número, pues en el caso de Colombia el tercer pico que fue el de mayor incidencia y el de mayor mortalidad. Eso es lo que se espera, ya no se presentarían estos picos gracias a esta condición de que la mayoría de personas ya no somos susceptibles a la infección, con el sentido de que tenemos una respuesta inmune dada por una infección natural o por las vacunas. Y entonces tenemos que hacer pues lo ideal sería hacer una transición y que ese virus seguramente pues se va a convertir en un virus endémico como otros virus respiratorios, como por ejemplo el virus influenza, que tenemos una vacunación anual. Esa vacuna está diseñada dependiendo de los virus que circulen, virus influenza que circulen en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y así se diseñan las nuevas vacunas cada año. Y lo segundo es que tomas, por ejemplo, en el caso de virus influenza también existe la posibilidad de que existe una pandemia, porque es un virus, hay virus influenza que pueden infectar las aves, otros infectar los cerdos y otros infectar los humanos. Sí. En el cerdo se puede hacer una recombinación de los que infectan los humanos y las aves. Entonces, sí existe la posibilidad, como durante la Primera Guerra Mundial, esa pandemia por ese virus influenza. Entonces, también la gente podría pensar, pues, ¿y qué hacemos con la evolución de las pandemias? Pues es que en realidad esa es la naturaleza de los virus, y más de los virus RNA. El virus influenza también es un virus RNA, y esa evolución es constante. Va a haber momentos o circunstancias que van a facilitar una aparición de digamos, una variante, en el caso de influenza, un virus que son los que se han asociado en el caso de las pandemias, en el caso de H1N1, que es un virus muy severo y que sigue circulando, pero ya pasó, digamos, ese momento de gran número, un reporte alto de casos, pero sigue circulando, por eso hay que hacer una vigilancia epidemiológica. ¿Qué medidas usted, si tuviese el poder, sabemos que obviamente no es parte del gobierno, pero qué medidas usted hoy, viernes 11 de febrero, levantaría completamente? Pues es importante que volvamos yo que soy profesora en una universidad pública, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, esperamos volver a la presencialidad a las universidades y a los colegios, porque en realidad especialmente los niños han sufrido mucho con toda esta clases virtuales, y ya sabemos pues todas las condiciones desfavorables que tienen muchos niños en Colombia y no tienen acceso. Entonces eso es lo primero, que ya deberíamos regresar a la presencialidad, sin control de aforo, sino la presencialidad deberíamos hacerlo. Se podría retirar el tapabocas en lugares abiertos, digamos en la calle, en lugares abiertos, en los parques, pero yo sí conservaría, yo conservaría el tapabocas en lugares cerrados, y por ejemplo en estos lugares, cuando vamos a dar clase, pues lo ideal sí es que todos conservemos el tapabocas, pues que también nos favorece la transmisión, o evita la transmisión de otros virus respiratorios. Así que eso es lo que yo consideraría, que debemos ya regresar a la presencialidad de colegios y universidades. Sería muy, muy importante. Doctora María Cristina Navas, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hacemos una pausa y al regresar, el Ministerio de Ambiente le dio luz verde a desarrollar proyectos mineros en zonas de reserva forestal. ¿Cuál es la realidad? Vamos a hablar con el viceministro de Ambiente. Y más adelante, un anuncio que causa polémica en Malambo Atlántico. Está relacionado con la comunidad, con la población LGBTI. Ya regresamos, hacemos una pausa, sigue la W.